¿Será que lo que vivimos en los sueños es real? ¿Será que el sueño no puede ser solo una dimensión paralela? ¿Sería posible volver a los mismos lugares de los sueños varias veces seguidas? Hola seres, sean bienvenidos a La Experiencia. Mi nombre es Flamino y hoy les voy a mostrar aquí la experiencia que tuve de crear una segunda realidad en el sueño. Me gustaría pedirte encarecidamente que dejes un like aquí para ayudar mi trabajo. Sé que les gustan los videos de sueños, por eso siempre los hago. Deja un like para saber que te gustan y comenta Pocahontas, yendo directo al grano. Hace poco tiempo empecé una experiencia de 30 días haciendo yoga. Va a ser el próximo video después de este. Y durante esa experiencia, mi amigo, mi maestro de meditaciones que me está ayudando, Guilherme Romano, me sugirió intentar meditar en un sueño lúcido. Como él sabe que tengo esa habilidad de poder controlar mis sueños, me dijo, haz esa experiencia, ve qué pasa. Yo tenía bajas expectativas, pero lo que pasó fue muy extraño. Siempre que estoy en esas experiencias que involucran meditación, termino teniendo más control sobre mis sueños, más lucidez, ¿verdad? La lucidez sería saber que estás soñando dentro del sueño y tener cierto control sobre eso. Y por experiencias pasadas, terminé aprendiendo a desarrollar esa habilidad de hacer lo que yo quiera en mi sueño. En mis sueños puedo hacer lo que quiera. Solo necesito tener algunos hábitos al día, estar recordando bien los sueños y poder controlarlos al máximo, ¿verdad? Y entonces empecé a tener sueños lúcidos y a anotarlos. Y algunas cosas muy inusuales ya empezaron a suceder. Una de ellas nunca había sucedido antes. Bueno, vamos allá. Mis primeros sueños, al final, no fueron tan lúcidos ni tan bajo mi control como los siguientes, ¿verdad? Uno va adquiriendo más práctica conforme esto se repite noche tras noche. Ese sueño empezó con situaciones muy aleatorias que ni siquiera vale la pena mencionar porque son muy aleatorias. Pero cuando desperté, lo que recordé al principio, lo más antiguo del sueño, fue que yo estaba en un elevador. Y en ese elevador me volví lúcido. Porque entró una mujer muy guapa y ella entró mirándome directo a los ojos, así, súper fijamente, y vino hacia mí como si fuera a besarme. Eso es una situación tan anormal que pensé que era un sueño. Mira, ese tipo es tan rechazado por las mujeres, ¿no? Que una se me insinuó, solo puede ser un sueño. No, pero bromas aparte, realmente me di cuenta de que era un sueño, porque era una situación muy inusual. Entonces me pregunté si eso era un sueño. Mientras ella estaba frente a mí, aún miré mis manos. Mirar tus manos, para quien no lo sepa, es una forma muy simple, muy práctica de descubrir si es un sueño o no. Nuestras manos suelen verse distorsionadas, lo cual es una conocida prueba de realidad. Hay varias pruebas de este tipo. No solo veo las manos, pero es de los que más uso. Al notar mis manos distorsionadas, salí del elevador y dejé a la mujer ahí. El tipo es muy gay, ¿no? Al salir del elevador, llegué a un lugar montañoso, similar a un gran cañón. Cuando digo que hay cosas aleatorias, lo son de verdad. No estaba lo suficientemente lúcido, así que decidí romper una montaña con poderes telequinéticos para probar si realmente estaba en un sueño. Salí de un elevador directo a un gran cañón después de ver mi mano distorsionada y aún no estaba seguro de que estaba soñando. Aunque parezca increíble, es muy común. Es normal soñar con algo que jamás sería real, totalmente aleatorio, sin sentido, y aún así no sospechar que eso es un sueño, no sospechar que eso no es real. En el sueño, cosas sin sentido pueden tener sentido. Muy rápido me volví lúcido y recordé que Guilherme me había pedido que intentara meditar en un sueño. Entonces encontré la montaña más alta para meditar sobre ella. No sé por qué tenía que meditar en la montaña más alta. ¿Ves que tampoco tiene sentido? Yo podía simplemente sentarme ahí y meditar, ahorraba tiempo. Empecé a intentar meditar, me senté a meditar y me di cuenta de que cuando cerraba los ojos en el sueño ya empezaba a sentir mi cuerpo en la cama. Entonces pensé, si cierro los ojos despertaré. Y entonces utilicé una técnica que hace que uno se quede más tiempo dentro del sueño, al menos a mí me funciona, que es girar. Entonces me levanté y empecé a girar, ¿verdad? Vi el Gran Cañón girando ahí y eso hacía que todo fuera mucho más vívido. Entonces cuando me sentaba a meditar de nuevo, sentía mi cuerpo en la cama, sentía que iba a despertar. Es muy perceptible esa sensación de que estoy a punto de despertar, el sueño se está acabando. Entonces pensé, necesito cerrar los ojos y girar. En ese momento ver películas de superhéroes ayuda. Decidí sentarme, hacer que mi cuerpo flotara con un pedazo de piedra debajo de mí para seguir sentado y que ese pedazo de piedra girara conmigo. Para no despertarme y seguir sintiendo que giro mientras medito,
Mira, la creatividad, hermano, me sentí como el Doctor Manhattan, entonces todo bien, ¿no? Me desperté y le dije a Guillermo, no pude meditar en el sueño, pero en el próximo sueño lúcido lo intento otra vez, aunque creo que no funcionará. Cada vez que cierro los ojos sé que voy a despertar, ¿sabes? Es como terminar el sueño. Eso de hecho siempre fue una técnica que yo usé para despertar de una pesadilla. A veces sabemos que soñamos, incluso en una pesadilla, pero no tenemos suficiente lucidez para controlarla. Y entonces yo sabía que si cerraba los ojos y hacía fuerza así, me iba a despertar. Entonces siempre utilicé eso y tal vez por eso no logro cerrar los ojos y quedarme dentro del sueño. Pero llegó la siguiente noche, resurgí en el sueño como si me hubiera despertado de un sueño profundo, exactamente en el mismo lugar donde me había quedado al final de mi sueño anterior. Como si hubiera creado un punto de control. ¿Sabes cuando mueres en un juego y vuelves a esa etapa, a esa parte del nivel? En cuanto recordé eso, me di cuenta de que estaba soñando. No tuve que hacer ninguna prueba de realidad, eso fue suficiente. Entonces decidí caminar por esa región y descubrir qué había en mi sueño. Observé varios objetos tirados en el suelo, como si alguien los hubiera olvidado al pasar. Eran cosas muy aleatorias, incluso un poste de luz. No me preguntes por qué. Caminando un poco más adelante, noté un cactus seco al lado de una regadera. Decidí regar ese cactus. No tiene sentido, el cactus vive en el desierto y no necesita riego, ¿verdad? Después de regar el cactus, decidí volar alto. Al final, es algo que disfruto mucho en los sueños. Mientras admiraba el paisaje desde arriba, noté a un personaje que ya había visto en sueños. Este personaje de aquí, ya lo he visto varias veces en varios sueños y su apariencia siempre es muy fiel a los sueños anteriores. Tuve sueños increíbles con este personaje, de conversaciones profundas, increíble, increíble. Creo que ya hace unos 10 años que tengo sueños en los que aparece este personaje. Es un señor asiático. En cuanto llegué frente a él, lo reconocí y pensé, estoy en un sueño, esto no es real. Instantáneamente pensé en desintegrarlo. Eso es... No sé por qué hago eso, pero no me gustan los personajes en mis sueños. Cuando hay personas en mis sueños, generalmente las desintegro, igual que Thanos. Eso debe decir muchas cosas sobre mí, ¿verdad? Pero cuando decidí pensarlo, el Señor me miró triste y dijo, por favor, dame espacio para hablar, no me hagas esto ahora. En ese momento sentí mucha lástima y decidí no desintegrar al viejito. No es que, pues, yo sé que es mentira. Yo sé que eso es un reflejo de mi subconsciente y ni siquiera es real, pero me dio lástima. Cuestioné por qué no debía hacerlo. Nada de esto es real. ¡Qué psicópata, amigo! Esta conversación fue muy significativa para mí, ni necesito leerla. Le pregunté por qué no debería hacerlo si aquí nada es real. Él respondió, ¿por qué aquí no es real para ti? ¿Por qué puedo desintegrarte? No, eso no respondí. Le respondí porque aquí tengo control total sobre todas las cosas. Y entonces él me respondió, pero si tienes control, ¿no tendría más sentido que aquí fuera real que un lugar donde no tienes el control? Y entonces me quedé como caray. Eso tiene sentido. Me quedé pensativo y le dije, así lo aprendí. Aprendí que aquí es un lugar falso porque no podemos tener el control sobre las cosas. Él preguntó, ¿siempre está bien todo lo que aprendiste? Me dio buenos argumentos, aquí hay muchos. En ese sueño me di cuenta de que cuanto más bajaba el sol, más perdía la lucidez, como si la luz del sol fuera lo que mantenía mi lucidez en ese sueño. Pero en ese sueño yo no estaba consciente, no estaba lo suficientemente lúcido como para recordarme de que mi objetivo ahí era intentar meditar. Siguiente sueño, demasiadas escenas aleatorias. Hasta que me vi vendiendo jugo de naranja en la Paulista, como si eso no fuera aleatorio, ¿verdad? Estaba en la Paulista vendiendo jugo de naranja y descubrí una técnica de simpatía que aumentó mis ventas. Fui muy simpático con las personas, pero eso provocó que se reuniera mucha gente en mi puestito. Hay unos detalles aquí que no voy a contar, no. En ese momento me di cuenta de que todas mis naranjas restantes estaban muy podridas, pero muy de verdad, y por eso me di cuenta de que estaba soñando. No sé por qué, pero ver la naranja tan podrida me hizo volverme lúcido en el sueño. Pero bueno, ¿no? En ese momento yo sabía exactamente dónde estaba. Aunque estaba en un lugar parecido a la Paulista, sabía que ese ambiente, parecido a un gran cañón, estaba cerca de mí. Decidí volar hasta allá. Esos detalles de que ya estamos seguros de algo durante el sueño son muy graciosos.
Ya he tenido muchas sensaciones de ver personas en el sueño que yo conocía, pero luego cuando desperté dije, caray, no conozco a esa persona, no sé quién es. En el sueño estaba seguro de que era un amigo cercano. Y después de que desperté, simplemente no recordaba ese rostro, pero durante el sueño me parecía extremadamente familiar. Y eso a veces también pasa con los lugares. Puedes estar caminando en un lugar y sabes que si doblas a la derecha, la calle va a ser de esa manera. Despiertas y piensas, ¿cómo supe eso? Entonces decidí volar muy alto para poder encontrar exactamente el lugar donde estaba en el último sueño. Sabía que necesitaba meditar ahí. No necesitaba meditar ahí, pero en mi sueño eso tenía sentido. En segundos ya estaba ahí sobrevolando el lugar y vi que el viejito tocaba un instrumento. Me detuve frente a él y decidí apreciar la música y tratar de meditar al sonido de esa vibración vocal. Al cerrar los ojos desperté. Meditar en el sueño es muy difícil. Cierro los ojos y despierto. Algo interesante, a lo que ni prestaba mucha atención, es que el lugar al que iba seguía exactamente igual. Ese gran cañón se repetía, convirtiéndose en un punto de control en mi sueño. Y entonces pensé, después de despertar, ¿será que el hecho de que estoy meditando en el sueño está haciendo que regrese a ese mismo lugar? Ese día yo había tomado melatonina. Descubrí otro patrón, déjame tomarlo. Al día siguiente lo anoté en el celular, porque no lo anoté justo después de despertar y bla bla. Fue un sueño muy aleatorio. Yo estaba en una especie de mansión maromba, donde era una casa de físico-culturistas. Tomaba café cuando noté que estaba lúcido y decidí bromear con los físico-culturistas. Y había un montón de cartones de huevo, había muchos huevos en esa casa, así que destruí todos los huevos a patadas para ver la reacción de los físico-culturistas. Se enojaron y comenzaron a perseguirme por la casa. Los despisté y me detuve en otra cocina, donde noté que por la ventana estaba cerca del Gran Cañón. Como estaba muy lúcido, salí rompiendo la pared, volando como Superman. Me di cuenta de la división entre la ciudad y el lugar terroso y montañoso que se mezclaban. En mi sueño buscaba el pico más alto para meditar, pero no lo encontraba. Cuando finalmente lo encontré, yo estaba lúcido, pero no tiene sentido. ¿Por qué quería meditar justo ahí? Qué metódico, ¿no? Encontré el lugar y aunque parezca increíble, noté que el suelo estaba distinto, pues ya había meditado ahí antes. Eso fue muy impresionante. No entendí lo increíble que era eso durante el sueño, pero después de que desperté pensé, caray, el lugar estaba ahí, con la tierra un poco más limpia, ¿sabes? Parece que alguien ya se sentó varias veces en esa tierra. Y ese detalle estaba en mis sueños sin que yo hubiera intentado controlarlo. Por pasar tanto tiempo en el sueño, buscando el pico más alto, al sentarme noté que ya me estaba despertando antes de cerrar los ojos. Hay algo que pasa en los sueños lúcidos. Cada vez que te das cuenta de que estás lúcido, a partir de ahí el sueño ya dura menos tiempo. Si no estás lúcido, duermes más tiempo. Pero cuando despiertas la lucidez, es como si fuera hora premium. El tiempo va a durar muy poco. Aunque intentes quedarte más tiempo, como yo que giro, no logras permanecer ahí mucho. Siempre se acorta, tenemos poco tiempo y yo gasté ese tiempo premium buscando el lugar donde tenía que meditar. Entonces como que creé una segunda realidad, un segundo mundo ficticio al que puedo visitar y explorar. Le mencioné de nuevo ese sueño a Guilherme y él me sugirió hacer otra experiencia, intentar entrar en el suelo, intentar bajar alguna escalera. Le dije que sí, que intentáramos lo que él pide y veamos qué pasa. También anoté el último sueño en el celular. Muy flojo, ¿verdad? Les sugiero usar una libreta, aunque yo no lo hago. Ah, no, mira, hubo un sueño antes de ese todavía, de que yo intentaba bajar la escalera. Híjole, no tengo condiciones de hablar aquí. Hay algunos sueños que son muy pesados en relación a YouTube. No puedo decir lo que pasa aquí porque desmonetizarían mi video. Aquí próximo sueño vamos. Justo al inicio del sueño ya me acuerdo de una pista de carreras en medio del Gran Cañón. Prestar atención a las nubes me trajo lucidez, que parecían hechas de origami. Estaban esponjosas, pero como si estuvieran hechas de papel doblado. Qué random, amigos. Soñaba con un gráfico de Play 1. Ya totalmente lúcido, me di cuenta de que había pájaros muertos ahí en la pista. Al saber que tendría poderes por estar lúcido, decidí usarlos para revivir a esos pájaros. Empezaron a volar y sentí curiosidad, pues eran fruto de mi subconsciente. Entonces decidí usar mi magia para ser jalado por ellos y ver a dónde me llevarían. Me estaban llevando muy alto y cuando me di cuenta también se habían convertido en nubes de origami.
Mira qué tierno, ¿no es muy Harry Potter eso? Al estar allá arriba, viendo esa inmensidad que ya conocía como la palma de mi mano, sentía que conocía cada rincón de ese gran cañón como si lo hubiera visitado miles de veces. Me acordé de lo que Guilherme me indicó hacer en un sueño, bajar escaleras. Miré hacia abajo y me di cuenta de que estaba sobre un agujero, ya con una escalera, así que empecé a bajarla rápidamente. Llegué a un lugar lleno de pirámides plateadas. No eran pirámides gigantes como las de Egipto, sino más pequeñas y numerosas. Bajé esas escaleras y me acerqué a una de esas pirámides, y me di cuenta de que había muchos escritos en esas pirámides, que era como si esos escritos me recordaran alguna parte de mi vida. La palabra escrita no tenía relación con lo que recordaba, solo que al leerla me venía a la mente un recuerdo aleatorio. Y cuando estaba ahí, tratando de entender por qué esas palabras me generaban esos recuerdos, el viejito apareció frente a mí. Él me dijo, todo esto es real, pero no estás listo para entender. Entonces salí de ahí y fui a buscar mi rincón para meditar, donde siempre medito, allá en el pico más alto. Al intentar meditar, desperté otra vez. En el próximo video del canal de yoga verán a Guillermo hablando de ello. Él es licenciado en psicología y sabe interpretar los sueños de una manera cercana. Es muy interesante. Si les gustó este video y les interesan los sueños, denle like. Si tienes sugerencias de experiencias para sueños lúcidos, déjalas aquí. Me gustan mucho sus ideas. Y hasta el próximo video. Incluso tengo un sueño aquí, hasta que estaba en el gimnasio y todo parecía muy real, solo que las personas estaban demasiado serias. Tengo una gran amistad con la banda del Área 51, pero noté que todos estaban muy serios y callados. Normalmente es un ambiente relajado. Y me pregunté en el sueño sobre eso, dije, oye, esto debe ser un sueño, todos están serios. Y realmente era un sueño.